Y cuando le envié ese mensaje, yo esperaba algún tipo de respuesta, pero lo que recuerdo fue que me apareció como que se desconectó del chat. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué pasó? Hola, ¿cómo están amigos y amigas, seguidores de este canal? Qué gusto que estén por acá una vez más con nosotros. Y hoy queremos compartir un video con ustedes acerca de cómo nos conocimos con mi esposa. Y tenemos realmente una historia bastante interesante, ya que yo vivía en otro país por muchos años y ella aquí. Entonces hay una historia realmente interesante, muy emotiva también. La conté el día de mi casamiento cuando estábamos allí y fue algo realmente lindo para mí. Y hoy quiero compartirla con todos ustedes. Y bueno, queremos contarle desde los inicios. Y también si tú tienes tu historia allí, puedes contarnos y nos gustaría leer cómo se han conocido, cómo han llevado esa historia adelante. Así que vamos a tratar de comenzar desde los inicios, ¿sí? Bueno, si bien nos conocemos desde siempre, ya que nuestros padres congregaban en la misma iglesia desde jóvenes, entonces siempre estuvimos en contacto, nos llevamos poco tiempo, 1 año y 1 mes más o menos, entonces siempre en cada actividad y en campamentos o algo, siempre coincidíamos por el tema de la edad. Pero hubo un tiempo en el cual los padres se fueron de la ciudad en la cual vivíamos, porque tuvieron llamado de pastor, ellos se fueron y ahí perdimos un poco el contacto. Si bien en alguna actividad nos encontrábamos, pero no fue lo mismo. Fue mucho tiempo y a medida que fuimos creciendo y quizás él fue armando su grupo de amistad y yo el mío, ahí estuvimos un poco distantes. Eso fue como de los 4 años. Sí, de mis 4 años hasta un poco largo. Sí. Y recuerdo que la vez que nos volvimos más a encontrar, por lo menos que nos hacemos memoria y nos acordamos, sí. Teníamos yo como 14 años y Ceci como 13, una cosa así. Y fue un día que nos tocó viajar a una campaña, a ayudar. Una campaña es un movimiento que se hace aquí en Uruguay, en un terreno donde allí se predica y demás. Y yo tocaba la guitarra allí y mi esposa ayudaba en varias áreas, entre ellas coreografías y demás con niños. Y esa es mi recuerdo más grande que tengo de esa campaña, porque fueron como 15 días que estábamos allí ayudando en una iglesia. Y bueno, allí recuerdo conversaciones y pequeñas cosas que de alguna forma ya empezaron a hacer sentir algo en mí por ella, aunque ella todavía no lo sabía. pero bueno, más o menos así fue que comenzó, pero después transcurrió bastante tiempo, ¿no? Y mis papás se fueron de misioneros para Ecuador con toda la familia. Somos 7, 5 hermanos y mis padres. Y bueno, allí sí literalmente perdimos todo contacto con Ceci hasta algunos años que estuvimos después allá. Cada 4 años regresábamos a Uruguay. Y recuerdo que esos 4 años que estuvimos en Ecuador y después regresamos 1 año a Uruguay, cuando nos volvimos a ir para Ecuador, mi esposa dice que no, pero ella me agregó al Facebook. Y para mí eso fue súper lindo. Ella dice que fui yo, pero realmente yo digo que fue él que me agregó, pero yo fui la primera que le escribí. Eso sí es verdad. Eso sí lo confieso. Porque le pregunté cómo llegaron, cuándo retomaron. Porque revisamos los mensajes y vimos que fue ella la primera que me escribió. Porque yo era muy tímido, todavía lo sigo siendo un poco. Y bueno, recuerdo que ella me escribió nada raro, sino cómo habíamos llegado, cómo estábamos y demás, y le dije bien y todo. Y por ahí empezamos a entablar una conversación, pero simplemente como amigos, ¿no? Durante bastante tiempo, no recuerdo exactamente, pero quizás fueron como 2 años que conversábamos, hablábamos. Pero en ese tiempo yo ya empecé a sentir algo por ella. Y bueno, no me animaba a hablarle, a decirle lo que sentía en ese momento. Y bueno, después de orar cierto tiempo, de tratar de estar seguro si ella era la persona, recuerdo que un día, un 31 de mayo,
decidí tomar la decisión de escribirle lo que sentía, porque yo estaba en un país a 7000 kilómetros de distancia y el único medio de comunicación que teníamos en ese momento era el chat. Así que allí por un mensaje, me acuerdo que lo escribí varias veces, lo borraba, lo volvía a escribir, y darle enter era como que me daba muchísimo miedo. Y hay algo interesante, es que mi esposa en ese entonces no vivía en la ciudad, vivía a unos cuantos kilómetros a las afueras de la ciudad, y la conexión de internet no le iba muy bien. Entonces a veces se conectaba día por medio, a veces cada una semana o igual cada 15 días. Y entonces lo que recuerdo fue que yo envié ese mensaje diciéndole que sentía algo por ella. Bueno, todo allí lo que más o menos pude escribir. Y cuando le envié ese mensaje, yo esperaba algún tipo de respuesta, pero lo que recuerdo fue que me apareció como que se desconectó del chat. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué pasó? Pero eso no fue todo, sino que no quiero ser exagerado, pero quizás que como por una semana no me escribía, no me decía nada. Y yo dije, wow, ¿qué hice? Hice algo malo, no sé, me equivoqué, me apresuré. Y imagínense que ustedes están diciéndole a una persona lo que sienten por ella, lo linda que es y todo lo demás. Y de repente no hay respuesta de nada. Pero aún más fue cuando ella se conectó a los días y me dijo que ella por el momento no sentía nada por mí, pam. Y para mí eso fue tremendo, porque yo decía, wow, ¿y ahora? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no es la persona correcta? Y bueno, no sé cómo, eso es como yo lo veo. Ahora quiero que ella cuente de cómo ella lo vio. Sí, es verdad. Así como dice mi esposo, yo vivía a las afueras, en el campo, entonces la internet, y tampoco me gustaba mucho el tema de redes sociales. Me gusta mucho más hablar en persona, soy más de hablar cara a cara. Y él se defendía un poco más, como era tímido, por internet, y le gustaba mucho más el tema de las redes. Entonces como que ahí no coincidíamos mucho, entonces yo me conectaba cuando quería nomás, no era que lo hacía seguido. Y bueno, cuando él me escribió el mensaje, yo dije, lo leí otra vez. Y no lo podía creer, y ahí me quedé. Y yo dije, ¿y ahora? Y me salí. No es que me quedé sin internet, no sabía qué responderle. Y me quedé ahí en la compu, me acuerdo, y no lo podía creer, y memorizaba ese mensaje que él me mandó. Y yo dije, no, está confundido, se habrá equivocado, me estará haciendo una broma. No sé, se me cruzaron un millón de cosas por la cabeza, pero me quedé que no supe qué responder y me desconecté. Me acuerdo que era de noche y me fui a acostar y pensaba y decía, ¿será que es verdad? Pienso que me está haciendo una broma, se habrá equivocado, no sé, era como que no podía entenderlo. Y yo decía, ay, y ahora, y después me ponía a pensar, no sé, todos los mensajes, todo lo que nos escribimos. Y dije, ay, no, era como que muchas cosas. Y también no estaba en mis planes. En ese entonces yo estaba estudiando, estaba haciendo facultad, y para mí era estudiar. Me preguntaban, ¿te gusta alguien? ¿Quieres tener novio? Preguntas que a veces suelen hacer, y para mí era, no, quiero estudiar. Después de estudiar, ahí veré. Yo siempre lo cacho a él y le digo que después de los 25 quería tener novio, quería después casarme, y bueno, no eran los planes del Señor, eran otros, así que, y fueron muy lindos también. Y bueno, allí yo siempre hay algo que digo, es que me conseguí un remo así de grande. ¿Vieron los remos que son para los barcos a remo, no? Y allí empecé a remar y a remar, porque realmente sabía la respuesta de ella, que era que, bueno, por el momento no quería nada, que no sabía qué decirme. Y yo, pero hay algo que había hecho, que había sido que había orado durante varios meses por esto, y de alguna forma tenía la seguridad de que ella era la persona correcta. Así que yo estaba seguro de esto,
y lo que hice fue continuar adelante y seguimos hablando como amigos durante bastante tiempo más. Pero bueno, empezó a pasar el tiempo, los meses, y recuerdo que pasado cierto tiempo, quizás como 6 meses o un año, ¿sí? Un día ella escribiéndome me dijo que me había extrañado. Ah, sí, porque me fui a hacer un estudio y ahí no podíamos usar teléfono ni celular, un seminario bíblico. Entonces nos pidieron que tratemos de estar ahí concentrados con un tiempo, que separáramos. Entonces ni el celular agarré, solamente ahí un rato al mediodía le escribí a mis papás que estaba todo bien, que estaba pasando bien, y a nadie le escribí. Pero ahí me pasaba que extrañaba los mensajes de él y a veces me acordaba de que él en cierto día hacía tal cosa y ya habíamos, ya con 2-3 años escribiéndonos, ya más o menos sabíamos un poco la rutina del uno y del otro. Uh-huh. Entonces en ese seminario se me venía él a la cabeza en ese tiempo de distancia con las redes y un poco con el celular y me acuerdo que lo extrañé. Y eso fue lo que le dije cuando regresamos, que me preguntó, ¿y cómo te fue? Y esto y lo otro, y salvaste las materias. Y obviamente él expresaba que me había extrañado, pero yo no lo decía. Y bueno, ahí una noche antes de desconectarme le dije, ¿sabes que te extrañé? Era como que... Sí, eso para mí fue un paso gigante, porque hasta ese momento no había probabilidades de nada. Pero eso ya para mí fue bastante. Y bueno, allí comenzamos, seguimos hablando y todo. Y creo que Dios también a su vez iba enseñándonos ciertas cosas. Nos conocimos muy bien. Si hay algo que hicimos fue conocernos, saber todo lo que le gustaba el uno al otro, lo que le gustaba hacer, en lo que le gustaba servir. Todo lo sabíamos. Y de allí creo que entablamos una relación primero como una amistad muy linda entre los dos y luego también un tiempo en el que pudimos comenzar a vernos como algo más, no solamente como amigos. Y bueno, en ese momento, cuando empezamos a conocernos, a establecer una linda amistad y bueno, que llegó con el fin de ser más de una amistad. Cuando en ese tiempo yo le dije a él que lo empecé a extrañar y bueno, ahí como que se despertó algo en mí, un sentimiento por él y bueno, ahí comencé a orar porque él estaba seguro de que yo iba a hacer su voluntad, de que eran los planes de Dios que fuéramos algo más que amigos. Entonces ahí yo también comencé a orar y bueno, y empecé a pedirle al Señor, bueno, que no me quería equivocar, que no quería tampoco ilusionarlo o que sea algo emocional, sino que quería sentir algo serio, que quería sentir algo verdadero. Y bueno, ahí en ese momento empecé a orar y a pedirle al Señor por ciertas cosas. Él era muy tímido y yo le pedí al Señor que hiciera algo que él, para él fuera algo, también lo conocía, ¿no? Que para él fuera algo como que nunca hiciera o no sé, que algo que me llamara la atención. Entonces me acuerdo que fue en octubre que yo le dije a él que había tenido ese estudio bíblico y en diciembre cumplió años y él me hizo llegar un regalo desde Ecuador, tuvo unos cómplices y me hizo llegar un regalo, me acuerdo, una cadenita con mi nombre, con Ceci y unas caravanas y para mí me emocionó muchísimo, si bien lo hizo como amistad y por mi cumpleaños, también iba confirmando cosas en mí, esos detalles que él tenía, eran cosas que yo le pedía al Señor que él no sabía, obviamente. Sí, yo creo que como hombres también nos corresponde hacer nuestra parte allí y de alguna forma, como yo decía, ¿no? Ese remar y remar y remar. Y claro, estando lejos se hacía un poco más difícil aún. Imagínense que cualquier cosa que quería hacer, nosotros de hecho no tuvimos mucho tiempo de novios cercanos, porque nos conocimos durante mucho tiempo y hablamos durante mucho tiempo,
pero después el noviazgo nuestro fue bastante corto, de hecho. Y bueno, hubieron cosas allí, como decía mi esposa, que me fui animando, porque sí, a veces me daba un poco de vergüenza algunas cosas. Y Quería también, conquistarme. y sí, también intentaba, por lo menos lo intentaba. Como decía mi esposa, en otras ocasiones intenté hacer alguna otra cosa, hasta una pequeña serenata, con mucha vergüenza. Pero, pero bueno, fueron cosas y momentos lindos que, que uno recuerda, y también creo que todo lo hacía porque estaba seguro de que había tomado el tiempo para orar y preguntarle a Dios si era la persona correcta. A veces uno se puede equivocar en esto, a veces las emociones nos juegan un poco en contra y podemos llegar a equivocarnos. Y quizás es una de las decisiones más difíciles que tenemos en la vida. Y si nos equivocamos, podemos hacer que todo nuestro futuro se vea truncado por una mala decisión. Así que yo sabía eso y oraba, y después que estuve seguro, bueno, lo intenté todo. Obviamente mi esposa es mucho más bonita que yo, entonces para mí conquistarla fue un poco difícil, pero a su vez creo que fue muy lindo. Muy lindo poder ganarme su confianza, que ella me llegara a extrañar. Y bueno, después fue subiendo de tono, digamos. Porcentajes, le decía yo. Ahí está. Él, cuando yo le comenté, bueno, te voy a empezar a orar, creo que estoy empezando a sentir cosas, él me decía, ¿y en cuánto por ¿Y ciento qué vamos? porcentaje más o menos vamos? Decía yo. Sí. Entonces cada cosa que el Señor confirmaba iba asumiendo de a 10, de a 10. Y me acuerdo que, bueno, él, como dijo ahí, en diciembre me hizo un regalo para mi cumpleaños. En febrero, por el amor y la amistad, él, como dijo, me hizo una serenata ahí, me dedicó una canción. En realidad la hice más bien motivado por otras personas que me decían hacelo, y que a mí me daba mucha vergüenza. Pero bueno, al fin y al cabo lo hice, ¿no? Sí. Y bueno, también recuerdo un día pasado ya después de esto, que mi esposa me escribió como una especie de carta, con unas palabras muy lindas que la tengo guardada por ahí. Y bueno, también creo yo que es una etapa súper linda. Y si hay algo que he aprendido es a disfrutar cada etapa en nuestra vida. A disfrutar en los momentos que estamos solos, que estamos solteros, a disfrutar de un noviazgo, a disfrutar de cuando estamos casados, y aún a disfrutar después cuando nos toca ser papás. Son etapas en nuestras vidas que no debemos apresurarnos, porque a veces cuando estamos solteros queremos estar casados. Tuve la bendición, pero a su vez para algunos era bastante. Yo me casé a mis 26 años, casi 26 años, y para algunos es bastante, pero creo que hasta eso disfruté de todo lo que podía hacer, de tener mucho tiempo a veces, de poder servir al Señor. Lo hice todo en la etapa correcta, creo yo, y es bueno porque disfrutamos la etapa y la culminamos, y cuando pasamos a la otra hacemos exactamente lo mismo, disfrutamos esa nueva etapa, y nosotros, como digo, creemos que hemos disfrutado de cada etapa. Disfrutábamos muchísimo, a veces quedándonos hasta altas horas de la noche escribiéndonos solamente, y hasta ese momento no era nada, hasta que un 7 de febrero, no me acuerdo ahora el año, me tocó venir a Uruguay, y venía con un objetivo que era presentarme delante de mis suegros. Ellos ya me conocían, ya sabían quién soy, igual mis cuñados, todo. Pero algo interesante era poder hablar con ellos, ¿no? Como decía, yo era y soy todavía un poco tímido, y hacer esto me costaba muchísimo, así que yo dije, bueno, lo tengo que hacer. Y viajé desde Ecuador, llegué, y al otro día tuvimos una conversación muy linda con mis suegros, recuerdo. Ellos vivían en el campo y salimos allí afuera, como al patio de la casa, abajo de una palmera,
y contándoles todo un poco resumida cómo había sido la historia, cómo me había... Y nos olvidamos de contar que te viniste con un 99% Sí. de segura de que estaba yo. Sí, de que antes de quería venir ser yo su novia. le decía, bueno, ¿y cómo vamos ya en el porcentaje? Decía, sí, no, vamos bien, pero todavía falta algo, falta una pequeña cosa como para que sea un 100%. Y yo decía, ¿qué será esa cosa? ¿Qué será? Igual se arriesgó y vino con ese 99% de seguridad. Ya estaba, imagínense que había pasado de un 0 a un 99, ya no me preocupaba ese 1%. Pero sí había algo allí y que cuando le preguntaba ella no me lo quería decir. Sí. Y bueno, ahí en el aeropuerto, cuando él llegó, fui y yo le dije, acá está mi 100%. Y era que él viniera, que él tomara ese paso. No quería que fuera por una videollamada o por internet, que de amigos pasáramos a ser novios, sino que mi oración era que él viniera. Y sé que era un viaje enorme de Ecuador aquí, solo pedir que seamos novios, estar 2 o 3 semanas y volverse a ir. Uh-huh. Pero esa era como la confirmación máxima que esperaba y bueno, y ahí llegó. Y sí, llegué y creo que ese mismo día fuimos a hablar con los pastores, después fuimos a hablar con mis suegros al otro día y como digo, fue una experiencia muy linda. Sentimos que Dios estaba entre medio de todo esto porque era el que guiaba todas las cosas y estuve un mes aquí de visitas. Actualmente nosotros estamos en Uruguay y realmente disfrutamos muchísimo este tiempo, paseamos todo lo que pudimos, hicimos todo lo que pudimos y fue como este mes de noviazgo y después sabíamos que yo me regresaba nuevamente a Ecuador y otra vez nos íbamos a separar durante algún tiempo, diciéndolo de una forma de distancia, ¿verdad? Y bueno, en ese momento conversábamos y hablábamos de futuro, decíamos no, tanto mi esposa quería seguir estudiando, yo estaba trabajando en Ecuador, decía... probablemente si nos casamos va a ser después de unos 5 o 6 años, cuando podamos terminar todo esto. Esos eran nuestros planes y bueno, varios, incluidos nuestros padres, nos decían no, ustedes no van a aguantar tanto, no va a ser tanto tiempo. Nosotros decíamos no, sí, pero la cuestión es que al año estábamos con unas ganas tremendas de casarnos, de estar juntos. En principio habíamos planeado irnos a vivir a Ecuador. Y yo tenía un trabajo allá y todo, pero creo que Dios arregló todas las cosas y a un par de meses allí antes de casarnos a mí se me terminó el trabajo donde estaba en Ecuador y Dios creo que fue guiando todas las cosas. Regresamos a Uruguay, me casé aquí, nos casamos y luego estábamos allí a una semana de casarnos. No teníamos un lugar para vivir, estando a un mes creo antes de casarnos y Dios arregló todo, nos suplió el lugar, nos fue dando todo lo que necesitábamos y fue hermoso porque voy a compartirles un par de imágenes de nuestro casamiento. Pudimos disfrutar allí de un lugar precioso que Dios nos regaló para hacer el casamiento. Disfrutamos también con nuestras familias y bueno, creo que más o menos ahí está toda nuestra historia de amor. Sí, en cada cosa que el Señor cumplía, tanto donde íbamos a vivir, en nuestro casamiento, todo veíamos que pedíamos y el Señor nos daba más. Entonces como que confirmaba aún mucho más que el Señor estaba en medio de esta relación, que era su voluntad y eso a nosotros nos daba mucha tranquilidad, mucha confianza también. Si bien éramos jóvenes, 25 y 26 años, íbamos a cumplir. Entonces eso nos daba a nosotros la seguridad de que el Señor nos estaba guiando y entonces eso más nos enamoraba a nosotros y más confianza nos daba a nosotros dos y también con el Señor. Y creo que desde que nos pusimos de novio ha sido un tiempo hermoso. Desde antes yo creo que desde el tiempo ya de que me enamoré de ella, de que empecé a orar por ella, empecé a quererla, amarla.
Y asimismo todo el proceso, a veces con ella nos ponemos a leer los mensajes viejos y nos reímos de alguna forma, pero recordando todo lo hermoso que fue ese tiempo, lo lindo que era a veces quedarnos hasta tarde, cosas que hoy no haríamos. Decimos, no, ¿cómo hicimos eso? ¿Cómo nos quedábamos? Yo a veces me quedaba conversando hasta tarde con ella y el otro día me levantaba muy temprano para ir a trabajar. Pero bueno, esas son partes de lo que hace el amor en nosotros. Y realmente creo que cada uno tiene una historia diferente, ¿no? Pero lo bueno es ponernos en las manos del Señor y que Él guíe nuestro día a día. Y como dije, disfrutar de cada etapa, de cada momento de nuestra vida, disfrutarlo al máximo. Hoy estamos disfrutando de ser papás y realmente lo disfrutamos muchísimo. Disfrutamos de nuestra hija, disfrutamos de cada momento de ella, de cuando ha empezado a hablar, de ahora que ha empezado a gatear y realmente estamos disfrutando de todas las etapas. Dios es bueno y nos ha bendecido y lo seguirá haciendo. Así que para todos aquellos que todavía están solteros, no se apresuren, esperen su tiempo. Dios tiene la persona indicada, va a llegar esa mujer, ese hombre por el cual estás orando. Solamente confía y Dios va a hacer. Así que nos despedimos de todos ustedes, muy felices y muy contentos de haber compartido nuestra historia de amor. Y bueno, los esperamos en un siguiente video. Si les gustó este video también pueden darle allí seguir, pueden darle me gusta y pueden también dejarnos su comentario contándonos su historia o si están solteros aún por la persona que están orando. Así que les mandamos muchos saludos. No sé si mi esposa quiere decir algo más. Les mandamos saludos. Les recordamos también que hicimos un video anteriormente contando el milagro del nacimiento de nuestra hija. También pasamos un proceso y bueno, y también queremos, si les gusta y si ustedes nos apoyan, también contarles el llamado. Nosotros ahora somos pastores y cómo sucedió todo eso también. Nos gustaría contarles, así que si ustedes están interesados, nos gustaría que nos dijeran. Así es, una historia bastante loca esa también, bastante apresurada y con mucho por contar. Pero si les gustaría, déjenos ahí en los comentarios y pronto lo estaremos haciendo para compartirlo con ustedes. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto.